Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en el pasaje que nos va a ocupar para la prédica de domingo por la mañana. La paz de Dios sea con todos ustedes. Me da gusto saludarlos después de un buen tiempo de no estar aquí por la cuestión que usted ya sabe. Pero ya gracias al Señor aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre una historia quizás no muy conocida, pero es menester hablar de ella porque en ella se relata una gran victoria del pueblo de Israel. Y la encontramos en el libro de Jueces capítulo número 4. Jueces capítulo número 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 9. Y es la historia de Débora y Barak cuando derrotan a Jabín, rey de los cananeos, y a su lugarteniente llamado Sísara. Esta es la historia. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Oroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú no fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Oremos, mis amados hermanos. Padre celestial, esta es tu palabra que va a ser predicada esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos tu gracia para que esta palabra penetre en el corazón de la gente, de tu iglesia, y podamos, Señor, a través de ella ser edificados. Ser edificados, Señor, a través de esto que tú hiciste hace más de 2000 años. Pero, Señor, creemos firmemente que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, ese tipo de milagros siguen sucediendo hoy. Porque tú eres el Dios de siempre, Señor. El Dios eterno. Gracias esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, tu palabra es verdad y nunca vuelve vacía. A ti honra y a ti gloria. Amén. Amén. Siéntese, mi amado hermano. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El libro de los Jueces, mis amados hermanos, es la trágica continuación al libro histórico y precioso de Josué. En el libro de Josué, el pueblo fue obediente a Dios al conquistar la tierra prometida. El libro se llama Jueces. Y en este libro, mis amados hermanos, el pueblo de Israel simplemente no siguió los estatutos establecidos por Dios a través de su antiguo líder Josué y fue desobediente. El libro se llama Jueces porque se refiere a los líderes que Dios le dio a su pueblo para preservación en contra de sus enemigos.
Una secuencia de 4 partes se repitió varias veces en este oscuro y tétrico período del pueblo de Israel. Es decir, Israel vivió un círculo vicioso a lo largo de 300 años que duró este periodo negro del pueblo de Dios, pues fue desde el libro de Samuel hasta el libro de Ruth, más o menos son 300 años. El pueblo de Israel trabajó a través de un círculo vicioso. Número 1, Israel dejaba a Dios. Número 2, Dios los castigaba permitiendo que fueran subyugados por otros pueblos. Número 3, Israel rogaba a Dios por ayuda. Y número 4, Dios levantaba jueces para que guiaran a Israel a la victoria sobre sus opresores. Ese era el círculo que caminó a lo largo de 300 años. Pero aún hay más dentro del marco de oscurantismo espiritual de la época que vivió el pueblo de Dios. Fueron noches oscuras, días negros para el pueblo de Israel por 300 años. Existen 5 razones que son básicas y que son evidentes, que dan lugar a este ciclo de declive moral y espiritual que vivió el pueblo de Israel. Estas claves y estas razones que son evidentes, cuando el pueblo de Israel las practicaba, encendían la ira de Dios, porque si hay algo que a Dios le molesta es la desobediencia. Y si en aquel tiempo molestaba a Dios la desobediencia, hoy le sigue molestando. Y mire usted estas 5 claves acerca de la desobediencia, o 5 razones de la desobediencia total de Israel. Número 1, el pueblo de Israel desobedeció a Dios al no echar a los cananeos de la tierra. La Biblia habla en el capítulo 1 de Jueces. Nosotros leímos el 4, pero el capítulo 1 nos dice que Dios había ordenado a las tribus de Israel que echaran a los cananeos de sus tierras, de la tierra prometida. La tribu de Judá no lo hizo. La tribu de Benjamín no lo hizo. Pero hay uno que sí lo hizo y con creces lo premió Dios, y ese se llama Caleb. La Biblia registra estos 3 ejemplos, y las 2 tribus pagaron las consecuencias de la desobediencia. Pero Caleb fue premiado por Dios, porque a Dios le agrada la obediencia. Y una y otra vez la Biblia está llena con la misma expresión. Dios ama de su pueblo la obediencia, y Dios premia a su pueblo, y de manera personal a todos aquellos que practican la obediencia y la reverencia delante de Él. Si a algo tenemos que tenerle miedo y temor, es a Dios. Número 2, dice la Biblia que los israelitas, al estar en la tierra de Canaán, encaminaron continuamente sus pies a la idolatría. Una y otra vez, capítulo 2:12 dice: el pueblo de Israel caminó otra vez tras Baal y tras Astoret, que eran los dioses cananeos. Número 3, casaron a sus hijas y a sus hijos con cananeos impíos, capítulo número 3. Número 4, les gustaba desobedecer a los jueces que Dios había impuesto. Es decir, eran bastante tercos en no obedecer a Dios y desobedecer al juez, al líder que Dios había puesto para encaminarlos a una victoria. Y número 5, se olvidaban de Dios a la muerte de cada juez. Todo ese tipo de factores, todo este tipo de desobediencia y todo este tipo de razones que son básicas y que son evidentes en el cuestionar del pueblo de Israel, ocasionaron la ira de Dios, y una y otra vez Dios los castigaba por estas razones. En este marco histórico que he citado, es que entresacamos la importancia de Débora como profetisa y como juez de Israel. Si hay algo que Dios ama, es a los profetas. Si es algo que Dios ama, es la profecía. Pero la profecía que habla la verdad. La anarquía de la época se refleja en las palabras con que termina el libro de los jueces. El libro de los jueces, capítulo 16, verso 6 dice: cada uno hacía como mejor le parecía. Así era. Cada quien hacía lo que quería. Mis amados hermanos, el nombre de Débora
significa abeja. En cuanto a sus nexos familiares, no existe genealogía de esta guerrera y escritora. Lo único que se sabe es que era esposa de un hombre que se llamaba Lapidot. Su hogar estaba entre Betel y Ramá, en la región montañosa de Ramá. Ahí las palmeras eran algo inusual, pero Débora juzgaba bajo la sombra de una de ellas. Aunque se habla de ella como una madre de Israel, no hay constancia bíblica de que Débora haya tenido hijos biológicos con Lapidot, su esposo. Débora fue una mujer talentosa, con poderes espirituales, mentales y físicos que dejaron su marca en las arenas del tiempo. Dios la levantó y la dotó con una personalidad notable y dones diversos para la liberación de su pueblo que estaba afligido y que estaba derrotado y que estaba en decadencia. Aunque seguimos diciendo, y estamos de acuerdo en esto, en que la esfera de la mujer es mayor, la influencia de la mujer es mayor cuando está en el hogar. También es cierto que Dios concede a algunas mujeres unos dones superiores, como es el caso de esta mujer llamada Débora. Apenas se habían establecido los israelitas en la tierra de Canaán y comenzaron a descuidar la instrucción religiosa en el hogar. Comenzaron a imitar las costumbres de los vecinos. El escritor sagrado, el cronista sagrado, señala cómo dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban a los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, adorando todos a Baal. Que pronto el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios les había dejado por boca de Josué en el capítulo número 1, mi amado hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, y que inmediatamente el pueblo de Israel, estando en la tierra prometida, se olvidó. Pero esto es lo que Dios quería que siempre recordaran. En el capítulo 1, Josué escribió: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Si tú quieres ser productivo, si tú quieres ser positivo y si tú quieres ser un buen líder, tienes que cuidar de lo que está escrito aquí. Este es el libro de Dios, este es. Mire, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si te apartas de este libro, si la iglesia y el cristiano se aparta de este libro, no será prosperado. Esa es la verdad, hermano. Y si no, mire lo que dice el versículo 8: y esto lo sabía el pueblo de Israel, por eso Dios los castigó, porque Dios castiga la desobediencia, sea personal o sea a nivel de iglesia, pero Dios la castiga. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro. Cuando dice nunca, es que nunca, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro. Lo sabía el pueblo de Israel. Ahí lo tenía, cerquita. Hacía poco que Josué se había muerto. Y Josué incluso al final les dijo: ustedes se van a servir a quien quieran, al Dios que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí se los digo y aquí se los afirmo. Y los días de Josué, como los días de Caleb, fueron a descansar cuando murieron en paz. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que está aquí escrito. No lo vas a tener por ahí guardado este libro, sino que lo vas a leer día y noche y vas a meditar en él en donde tú andes. ¿Por
Porque entonces, cuando tú lo hagas así, le dice a Josué y le dice al pueblo de Israel, todo te saldrá bien. Mire lo interesante de este libro precioso. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos la historia de esta heroína, de esta mujer santa, que fue esposa y a la vez fue madre. Mis amados hermanos, en su cántico, porque Débora escribió un cántico después de la victoria que obtuvo sobre los cananeos. En su cántico, Débora le dijo, dice en su cántico Débora cuando escribió, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Estas palabras de Débora constituyen una jactancia bien fundada que le conviene a toda mujer cristiana recordar y hacerla suya, de cómo una madre vela por el bienestar de sus hijos, así como Débora oró, lloró y veló por los hijos de su generación. Usted tiene sus hijos hoy, es su generación. Ore, vele, grite, gima delante de Dios por ellos, porque Cristo viene pronto y tenemos que llevárnoslos con Él al cielo. No los vamos a dejar aquí, no se los vamos a dejar al anticristo. No. Los hijos de su generación, aunque ella no tuvo hijos biológicos, pero todo el pueblo de Israel, todos los jóvenes de Israel, para ella eran considerados hijos, y por ellos veló, oró y lloró delante de Dios. Vaya ejemplo para nosotros. Vaya ejemplo para nosotros. ¿Está haciendo usted eso por sus hijos? Hágalo cada noche. Nos hemos propuesto, Lupita y yo, desde hace tiempo, orar todas las noches por nuestros hijos. Y lloramos para que haya salvación en ellos y sanidad, y haya frescura del Espíritu sobre ellos. Si hay algo que Dios contesta, son las oraciones. Dios contesta las oraciones porque caminamos y avanzamos más cuando vamos de rodillas que cuando estamos de pie. Ore por sus hijos, es su generación. Le decimos, Señor, guarda a nuestros hijos, los cubrimos con un cerco de protección espiritual, lo ponemos alrededor de ellos. Sánalos y sálvalos, porque tu venida ya está aquí. Usted sabe los tiempos que estamos viviendo, no tengo que explicarlo. Entonces Cristo viene pronto, está orando por sus hijos. Mire lo que hacía Débora. Y no eran sus hijos biológicos, pero los amaba intensamente, como creo que usted ama a sus hijos intensamente. Débora tenía un triple secreto. Por eso era Débora así, porque tenía un triple secreto que está aquí escondido en la palabra. El primer secreto era que como niña había sido educada en la ley de Dios, por lo que ella, Débora, estaba bien familiarizada con la historia de las grandes obras que Dios había hecho por su pueblo. Número 2, Débora conocía personalmente a Dios, pues las escrituras afirman que como profetisa anunciaba su palabra todos los días a la nación. Iba la nación a ella en la palmera a buscar juicio de Débora, y Débora con el Espíritu de Dios les daba juicio certero y sano. Número 3, tenía otro secreto. Tenía una fe inquebrantable en Dios. Aleluya. Dice el apóstol Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno tiene falta de cualquier cosa, pídala a Dios. Él es grande para darnos, amplio para darnos. Y lo dice Santiago, pero cuando pidan, no duden. Cuando pidan, no duden. ¿Por qué? Dice el Señor Jesucristo, porque yo voy al Padre, por lo tanto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, será hecho. Afírmese, amárrese, agárrese de las promesas de Dios. Las necesita todos los días. Dígame, hermano. Aunque sea señas por la máscara. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Mire la fe inquebrantable, mis amados hermanos que están ahí arriba. Una fe que nada podía quebrar. Nada podía desbaratar, que estaba bien fundada en la fidelidad de Dios y en las promesas de Dios, porque Dios es un fiel cumplidor de promesas. Bendito sea Cristo. Mi amado hermano, Débora tenía este triple secreto. Y así, como un día Martín Lutero
delante de la dieta de Worms, ante aquellos inquisidores que trataban de llevarlo a la hoguera, ella, Débora, pudo plantarse firmemente sobre la palabra de Dios, y a pesar de todo el furor y todo el poderío y la evidente debilidad de Israel, Débora, al igual que Lutero, dijo: aquí me planto y no puedo más, que Dios me ampare, amén, así sea, la gloria sea para Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Ella obedeció y Dios cumplió su promesa, dándole la victoria, dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel descansó 40 años después de darle la victoria de Débora y de Barak sobre los cananeos, sobre Javín y sobre Sísara. El pueblo de Israel descansó 40 años. Dios cumplió la promesa, Dios fue fiel a las promesas y Dios les dio las victorias. Y Dios, mi amado hermano, así como dio la victoria a Débora y al pueblo de Israel hace más de 2000 años, sigue dándonos victorias a nosotros. Y sigue esperando que usted doble sus rodillas en obediencia y en reverencia todos los días. El Señor tiene tantas cosas que darnos y usted tan pocas cosas que pedirle, porque no le pide. Y cuando le llega a pedir, le pide sin decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, encuadra lo que estoy ahora orando, encuadra mis peticiones a la voluntad de Dios, para que yo pueda tener respuesta. Quiero a mis hijos salvos, quiero a mis hijos sanos. No es imposible, porque no lo es. ¿No dice la palabra del Señor: no hay nada imposible para Dios? ¿No dice la palabra: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Créalo, son promesas para nosotros en este tiempo. Amárrelas, ajustelas, afírmelas, asimílelas, tómelas, cómaselas, hermano, cómaselas. Son promesas para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi amado hermano, lo que escribió Débora cuando ella hizo su cántico, un cántico de victoria precioso, capítulo 5, muy hermoso. Esto es lo que ella escribió: así perezcan, Señor Jehová, todos tus enemigos, mas los que te aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios está llena de promesas y de maravillosas y extraordinarias promesas. ¿Por qué entonces no logramos la victoria? Porque Santiago nos dice, primero, que a veces no pedimos. Y segundo, porque cuando pedimos no estamos encuadrados dentro del marco de la voluntad. Y tercero, porque no pedimos la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice: Señor, el Señor se va. Y dice el Señor: pero envío otro consolador que esté con vosotros todos los días. ¿Para qué? Para que cuando ustedes doblen sus rodillas, Él les ayude con gemidos indecibles, porque ¿qué han de pedir como conviene? No saben. Pero el Espíritu Santo con gemidos indecibles ayuda al cristiano para que se encuadren sus peticiones en la santa y soberana voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo. Aquí está Débora como esposa. Aquí está Débora como madre, con su secreto triple. Aunque no se menciona nada de su esposo, ni de su vida hogareña, no hay razón para afirmar, como hacen algunos escritores, que Débora había nacido para mandar, por lo tanto Débora mandaba en el hogar. Puede ser que en algunas ocasiones se dé el caso de que la que manda en el hogar es la mujer, pero no, sí se da el caso, sí se da. Entonces, mi amado hermano, eso no es malo, siempre y cuando la mujer aprenda a ajustarse a su marido. Porque claramente la Biblia lo dice, que el rol del marido es ser cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. No se pueden intercambiar estos roles. En ninguna época sigue siendo el mismo pensamiento y el mismo ideal. La mujer entonces se ajustará al varón. Esto agrada a Dios, dice Pablo. Algunos sugieren que Lapidot, esposo de Débora, Lapidot significa antorcha, era un hombre de espíritu débil, casado con una mujer de espíritu y cuerpo fuerte. Es preferible creer que Lapidot admiraba la influencia de su esposa, que mantenía un protagonismo por encima de él. Lapidot sabía
Lapidot sabía que la gracia de Dios no estaba sobre él, estaba sobre ella. Y por lo tanto, calladito, calladito, Lapidot se veía más interesante y más bonito. Mire lo que dice la escritora holandesa acerca de Lapidot. Palabras muy certeras y muy claras. Dice así: Lapidot tenía un modo de ser tranquilo. Él animaba a Débora en todas las actividades que realizaba. Aunque no era tan enérgico y hábil como su esposa, no obstante, él sobresalía de su propia manera y detrás del telón. Era tan bueno y tan prominente en la fe como la mujer que amaba y en cuya gloria él se regocijaba. Débora nunca se habría convertido en la figura predominante y deslumbrante que llegó a ser de no haber tenido el amor, la simpatía, el consejo y el ánimo de un esposo que estaba contento de mantenerse tras bastidores y tras el telón. Bueno, es decir, que muchos de los hombres notables del mundo han dado testimonio de la inspiración que recibieron de sus esposas, quienes caminaron junto a ellos mientras escalaban las alturas. Ahora vemos a Débora como profetisa. Nosotros cantamos un coro, hermano. Dijo mi hermano Rubén que yo le hacía la cantada en denantes. Pero yo nunca he cantado, nunca me he considerado que yo cante bien. Pero le hago la lucha. Sí, y eso es bueno. No hay peor lucha que la que no se hace. Lupita y yo cantamos un coro en las noches cuando nosotros oramos. Porque fíjese que cuando nosotros oramos nos acordamos de ustedes. Todas las noches. No vaya a decir usted, ¿y cuándo, hermano? ¿De cuándo en cuándo? No. Todas las noches. Oramos por la iglesia y por los pastores. Y que se abran ya las iglesias. Que se abran ya las iglesias para que la adoración y la alabanza sea genuina y la gente levante otra vez sus manos y adore a Dios. Y Dios termine con esta epidemia, hermano. Dios termine con esta epidemia porque Dios puede hacerlo. Y esta iglesia se llene. ¿Y sabe qué es lo que más pedimos? Después del cuidado del pastorado, el cuidado de las iglesias en Houston y en la nación y de orar por el presidente. Porque ahora todas las votaciones tienen que ir, todas las votaciones este 3 de noviembre tienen que ir girando sobre un pelo güero y un copete. Oramos por nuestro presidente, hermano. Oramos por nuestro presidente. Cuídalo, Señor. Pero cuando llegamos al momento de que Dios haga un avivamiento en este país, que esta epidemia sirva para que un avivamiento se levante con gozo y con alegría y las iglesias se llenen y de una vez por todas entienda la gente de este país, por lo menos de este país, que tiene que humillarse delante de Dios. Si mi pueblo se humillare, yo oiré, yo vendré y yo sanaré su tierra. Yo iré, yo vendré y yo sanaré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla de Débora como profetisa. Débora fue una de las pocas personas en las que las escrituras dicen que se distinguió por poseer el don de la profecía. Y este don significa la capacidad de discernir la mente y propósito de Dios y declarárselo a otros. Esa es la profecía. Y eso es lo que hacía Débora. En el Antiguo Testamento los profetas y las profetisas eran los medios de comunicación entre Dios y su pueblo. Este oficio, ya fuera de hombre o de mujer, era de alta estima dentro del pueblo de Dios. Este ministerio es comparado con el de la predicación y proclamación de la palabra de Dios. La musiquita dice que ya voy a acabar. ¿Sí dice? Poquito. Ay, hermano. Bueno, como dice mi hermano Benjamín, si apenas me estoy arrancando. Bueno, entonces déjeme cantarle el coro. Está bien, hermano. Cantamos un coro, Lupita y yo, claro, cada quien en su tono, pero lo cantamos agarrados de la mano, después de orar al Señor, pedir por ustedes y pedir por todos. Y entonces decimos, Lupita y yo, ya no hay temores en mi ser. Aleluya.
Aleluya. Déjeme que se me pase la emoción. Yo quiero que acabe esto, hermano. La pandemia yo quiero que acabe. Todas las noches, Señor, pon tu mano poderosa sobre este país. Las iglesias tienen que volver a ser adoradoras, levantar sus manos y danzar y cantar y orar y llorar. Esto tiene que terminar. Aleluya. Ya no hay temores en mi ser, si mi Jesús conmigo está. Ya no hay pesares como ayer, si mi Jesús conmigo está. ¿Por qué estar tristes si Él nos dio? Aleluya. Lloro porque tenía muchas ganas de verlos, hermano. Aunque vengan con máscara como quiera. Y yo quiero que aquí todos estos lugares estén llenos. Por eso oramos para que se acabe esto. Porque estar tristes si Él nos dio paz inefable y nos salvó. ¿Por qué temer? ¿Por qué llorar? Si mi Jesús conmigo está. Aleluya. Mis amados hermanos, déjenme entonces dar un brinquito y entonces pasar a la parte complementaria, la parte final. Esto significa dejar prácticamente casi la mitad en el aire, pero hay que terminar, hay que ir con el tiempo porque hay otras actividades que hacer. Bien, termino entonces con un comentario de la escritora holandesa Francis van der Pel. Ella dice: en los versículos finales de la historia se lee el relato de una de las más extraordinarias batallas en toda la historia. Débora envía a su general Barak. Gracias a mi hermano Jesús que me prestó el paño. De que se lo entregue otra vez igual está muy difícil. Muy difícil, hermano. Bien, en 2 veces Débora le dice a Barak. Mire lo que le dice Débora a Barak. Es algo que nosotros tenemos que pensar todos los días. Es muy importante cómo Débora empujó, entusiasmó, lanzó, aventó a Barak, porque Barak no quería ir, era débil de carácter. Pero Débora le dice a Barak: mira lo que dice Dios, Barak. Jehová ha salido a la batalla primero que nosotros. Antes de que nosotros hablemos, ya Dios sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Eso es lo que está diciendo Débora. Barak 2 veces, con estas son 2 veces, versículo 7 y versículo 14. Jehová ha salido a la batalla primero que nosotros, y Él va delante de nosotros. ¿A qué puedes temer? ¿O no dice la palabra del Señor? Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Confía en Jehová, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Confía Dios. Sigue pidiendo a la iglesia confianza en Él. Aunque no vemos la luz al final del túnel, pero Dios sigue pidiéndonos confianza. Sigan confiando mis hijos en mí y sigan adorándome, sigan levantando las manos, síganse congregando. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Mi amado hermano, Jehová pelea por nosotros como poderoso gigante. Ninguna lengua se levantará contra nosotros en juicio, porque el Señor está a nuestro lado. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque Él nuestro Dios, pelea por nosotros como poderoso gigante. Este es el comentario final. Aleluya. Aleluya, bendito sea Cristo. Dice amén esta mañana, hermano. A lo mejor usted no está contento, muy contento de verme, pero yo sí, hermano. Yo sí, yo tenía muchas ganas de verlo y ya quiero terminar. Dios luchó a favor del pueblo de Israel. Y mire lo que hizo Dios, porque Dios siempre va delante de nuestros problemas. Él va delante de nuestras luchas. Él va delante de toda la problemática. ¿Usted cree que a Dios lo pesca de sorpresa el COVID? No.
Él tiene un propósito y la iglesia tiene que saber sacar ese propósito de las manos de Dios para poder tener lleno este lugar y este local. Dios lucha a favor de ellos, del pueblo de Israel, y envía lluvias torrenciales, envía terremotos, y estos confundieron a Sísara y a sus ejércitos de manera que los carros quedaron atascados en el fango entre la maleza. Ese era el orgullo de Sísara y el orgullo de Jabín, que tenían carros errados, y los carros errados no son más que carros de hierro en los cuales iban los enemigos y no les podían llegar las flechas, ni les podían llegar las lanzas, porque eran carros cerrados. Y a eso le tenía miedo el pueblo de Israel. Pero mire, Dios no le tiene miedo a nada. Y Dios derrota a todos los enemigos, por más fortificados que estos estén. El río Sison, cuyas aguas descendían caudalosamente, arrollaron a cientos de hombres, mientras los hombres de Débora y Barak atacaban con furia y sin el menor temor, hasta no quedar ni un solo hombre. Después de esta enorme victoria, el cántico que Débora cantó y que ella misma escribió, y lo escribió junto con Barak, es de una gran belleza y parece y posee un inmenso poder espiritual. En él, en ese cántico, se alaba al guerrero que luchó denodadamente hasta derrotar al enemigo. Pero sobre todo, Débora habla y se regocija con Dios y le da la alabanza a él por esta enorme proeza. Mis amados hermanos, dice la escritora, hablando ahora de la mujer cristiana, dice: ojalá a la mujer cristiana, al igual que le sucedió a Débora, despertemos hoy. La mujer cristiana despierte hoy y doble sus rodillas en favor de su familia y de la iglesia y de sus pastores. Despertemos, dice la mujer cristiana, a la necesidad que tiene Dios de mujeres espirituales hoy. Eso tiene el reino de Dios, una gran necesidad. Que se levanten para cumplir con su parte y que marchen hacia adelante con el Señor de los ejércitos, que va adelante para obtener la victoria. Y que seamos, dice, como Débora, y así como ella escribió en su cántico capítulo 5 verso 31, que seamos como el sol cuando sale en su fuerza. Amén. Terminamos, hermano. Le voy a invitar que se ponga de pie. Gracias al Señor. Gracias al Señor por esta media hora que nos dio. Vamos entonces a hacer una oración. Padre celestial, tú sigues necesitando mujeres y hombres valientes como Débora, sin lugar a dudas. Tú necesitas, Señor, varones santos que no duden ni titubeen en doblar sus rodillas, aún en los tiempos de crisis. Aunque parece que esto no tiene solución, tú tienes un propósito de esto y tú sabes todas las cosas, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu iglesia y líbranos, Señor, a todos nosotros de un contagio. Líbranos, Señor, de todo virus, de toda bacteria, de todo microbio que pueda atacarnos. Nos cubrimos con tu sangre y esta iglesia sea cubierta con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos y líbranos, Señor, líbranos. Y dentro de muy poco tiempo ver toda la gente que esté de regreso ya libre de esta epidemia. A ti te damos la honra y te damos la gloria. Bendito seas por los siglos. Amén. Amén.